Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy voy a hablarles sobre los encuentros virtuales que estamos realizando los miércoles. Comenzamos hace 2 meses a tener reuniones virtuales vía Zoom con un grupo de personas interesados en temas para dialogar, para discutir. La primera reunión la realizamos para conocer los filósofos griegos, el pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Fue una buena reunión en la cual dialogamos sobre estos personajes. Después hablamos sobre San Agustín y la ciudad de Dios, sobre Tomás Moro y la utopía, y sobre Nicolás Maquiavelo y el príncipe. Estas reuniones fueron muy interesantes. Después hemos tenido las últimas 3 reuniones, dialogando sobre los problemas que hay actualmente en varios países cercanos a la República Dominicana. Tuvimos una buena reunión, un buen encuentro virtual. ¿Qué está pasando en Cuba? Entonces, tuvimos muy buena diálogo, discusiones sobre estos temas. Estos encuentros virtuales es para dialogar, para conocer ideas y para conocer situaciones. Después de haber tratado el tema de Cuba, hablamos sobre Haití, nuestro vecino. ¿Qué está pasando en Haití? ¿Cuál es la situación de nuestro país vecino? Y la última reunión, el pasado miércoles, hablamos sobre Venezuela, los problemas actuales que tiene nuestro hermano país de Venezuela. Todos estos encuentros virtuales han sido muy importantes. Buena participación, muy receptiva a las personas a dialogar, a conversar. Normalmente hasta ahora estamos participando representantes o personas que residen en los Estados Unidos, naturalmente son dominicanos que hablan español, de Costa Rica, de Puerto Rico y de la República Dominicana. Se hacen los encuentros los miércoles en la noche. A partir de este próximo miércoles, que estaremos a 11 de agosto del presente año 2021, vamos a iniciar una serie de encuentros virtuales sobre los libros. Nuestro país está muy atrasado en lectura. Nosotros somos el país número 80 de 80 países que participan en el programa PISA en casi todos los temas que se tratan, que se discuten. A pesar de todo lo que se dice, nosotros estamos muy atrasados en lectura y en escritura, que son 2 factores muy importantes para el desarrollo de la cultura de nuestro país. La lectura es un factor muy importante. Los libros tienen su historia, quiere decir, en épocas primitivas que conocemos, porque la edad de piedra no conocimos nada, se escribía en papiros. ¿Qué eran los papiros? Los papiros eran, como podemos decir ahora, un cuero de vaca o de un animal, y ese cuero entonces ahí se escribía naturalmente, no con bolígrafo ni con lápiz, nada de eso, sino con
un instrumento que podía subrayar ese cuero. Naturalmente era muy tedioso el poder escribir en eso. Habían pocos escritores y no existían lo que ahora llamamos libros. Después apareció lo que se llamó el pergamino. Y el pergamino podemos decir que eran unas hojas grandes. Ustedes conocen muchos árboles que tienen unas hojas grandes. Entonces esas hojas se cuadraban y se podía escribir sobre el papiro. Todos nosotros sabemos que el libro más conocido y mejor del mundo es la Biblia. Pues antes existían personas, especialmente monjes religiosos, que dedicaban casi toda su vida para copiar una Biblia, porque no había copia ni fotocopia. Eran todos originales. ¿Cuántas páginas ahora tiene un libro? ¿Y cuántas páginas antes había que escribir? Porque había que escribir con una letra que se entendiera, con un sistema de escritura muy especial que era muy tedioso. Había monjes que duraban un año para copiar una Biblia. No había fotocopia, no había imprenta, no existía nada. Mucha gente ignorante dice, no, que antes se escondía la Biblia. No es que se escondían la Biblia, es que eran escasas. No todo el mundo podía tener una Biblia. Entonces, el pergamino, las hojas del pergamino, eran como se escribía. Todo lo que nosotros conocemos de los grandes historiadores de la Biblia, por ejemplo, los que escribieron Platón, Aristóteles, todos esos grandes escritores, eran así que se hacían los libros. Después en 1500 y pico, 1540, apareció la imprenta de Gutenberg. Revolucionó todo el mundo, porque antes todo era a mano. Nosotros todavía decimos, fulanito tiene una buena pluma, porque antes con plumas de gallina se escribían. Pero cuando apareció la imprenta, los libros cambiaron, la cultura cambió. Se podían imprimir libros que antes nadie tenía acceso, porque no habían personas que pudieran copiar, reproducir y mucho menos traducir de un idioma a otro. La imprenta cambió los libros, porque la imprenta que no es la imprenta de ahora mecanizada, era manual, no era una máquina, eran letras que se ponían al revés, se ponía, digamos, una tinta y se daba y se copiaba, pero eso vino a revolucionar los libros. Antes de Gutenberg no existía ningún libro, habían recopilaciones de hojas que simulaban ser lo que ahora llamamos un libro. La imprenta revolucionó los libros, pero seguíamos escribiendo con pluma, seguíamos escribiendo muy rutinariamente y muy lentamente. Antes era muy importante la caligrafía, porque los escritores tenían que tener buena caligrafía para poder llevar sus trabajos a la imprenta o poder presentarlo, porque no todos los libros iban a la imprenta. Habían otros libros también que estaban. Y en los tiempos modernos, entonces desde el siglo pasado, tenemos la máquina de escribir. Entonces ya cuando aparece la máquina de escribir, prácticamente la caligrafía no tiene mucha importancia, porque todos escribimos igual, la máquina escribe igual, las mismas letras, y no importa la caligrafía que usted tenga, porque la máquina reduce eso y da una uniformidad a todas las letras. Se distinguen las mayúsculas y las minúsculas, pero después todas son iguales. La máquina de escribir revolucionó y naturalmente entonces aparecieron más escritores
más personas y más libros. Entonces, el siglo antepasado y el siglo pasado fueron los siglos, digamos, de la máquina de escribir. Ahora, en el siglo XXI, en los últimos años, entonces aparecen los libros digitales. ¿Y qué son los libros digitales? Entonces, una nueva forma de presentar la escritura. Ya no son los libros análogos, podemos decir físicos, que aparecen. Por ejemplo, en un libro digital, usted puede poner videos y puede poner hasta películas, puede poner documentos de PDF en un libro digital, que en un libro físico no puede poner nada de eso. Le puede dar animosidad, puede poner canciones, puede poner música, puede poner lo que quiera digital, porque están para eso. Y los tiempos modernos, los escritores modernos, escriben digital. Hay muchos, porque naturalmente los escritores de ahora, que son personas mayores, hay muy pocos escritores famosos que sean jóvenes, porque la escritura se basa en la perfección del lenguaje, de la expresión que usen los escritores, y cada uno de los géneros tiene buenos escritores. Pero la madurez de un escritor no se obtiene en la juventud, se obtiene en la madurez y en la vejez, cuando somos adultos mayores. Entonces, un gran escritor naturalmente debe tener 50, 60 o 70 años o más. Entonces, ahora estamos en los libros en la era digital. Entonces, los miércoles, en el encuentro virtual que hacemos vía Zoom, vamos a comenzar a hablar de libros, libros físicos y libros digitales. Los libros no son buenos porque sean físicos, sean digitales, sino por su contenido. Y hay libros buenos y malos físicos y hay libros buenos y malos digitales. Quiere decir, lo importante en un libro es el contenido. Si es una novela, que sea una buena novela, si es un cuento igual, si es un ensayo, si es en prosa, si es en verso, pero es el contenido lo que da la calidad a los libros. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Yo me comprometo en esos encuentros, porque soy el coordinador, a dar en cada reunión, cada encuentro virtual, una introducción a un libro. Voy a comenzar hablando de mis libros. Tengo 67 libros, 34 digitales y 33 físicos. Y voy a comenzar hablando de los libros. Pero no es para hablar solo de mis libros, sino en el transcurso de los programas que vamos a hacer, vamos a intercambiar y vamos a hablar de libros que a lo mejor son mejores que los míos. Los míos yo digo porque no es lo mismo cuando un autor de un libro habla sobre su libro que cuando uno habla de un libro de otro. Es como decir, usted puede recibir en correo electrónico o en WhatsApp una persona que le envía unos videos muy bonitos, el mejor de política, la mujer más bella del mundo, el acto más bello, el chiste más bello, pero son copiados en su mayoría. Ahora, cuando usted recibe que sabe que quien se lo envió a usted y que es personal, que lo hizo él, lo escribió o lo grabó o lo dice oral, pero él es muy distinto que cuando son enviar. A veces usted recibe un WhatsApp y lo primero que dice, reenviado muchas veces. Quiere decir que el que se lo mandó no tiene muchas posibilidades de él escribir, sino usa a otros que han escrito o han presentado las cosas buenas. Entonces, cuando es el autor quien habla de sus obras,
tiene un sentido más importante que cuando se reenvía la obra de otras personas. Puede ser que la obra de otra persona sea mejor, pero no es que sea mejor, sino la autenticidad en lo que se va a discutir. Es como decir, hay compositores que son cantantes, y cuando usted oye a un compositor que canta sus canciones, aunque hayan otros que tengan mejor voz, mejor entonación y que sepan más que él, que canten mejor que él, a usted le interesa oír el mismo que llamamos ahora cantoautor, o sea, un cantante que lo que interpreta es de su autoría. Entonces, cuando le habla a un escritor, hay mayor interés, porque fue la persona que ideó, que escribió, que publicó su obra y la conoce a la perfección, porque más que él no lo va a conocer ningún lector. Entonces nosotros vamos en estos encuentros de los miércoles, primero, hasta ahora hemos comenzado a las 7 de la noche, a partir del próximo miércoles vamos a comenzar a las 7:30, 7:30 de la noche los miércoles. Y vamos a hablar sobre un primer libro que se llama La Cultura Dominicana. Yo le voy a presentar ese libro que yo hice, le voy a dar una explicación de cómo hice ese libro y después vamos a tener un diálogo con los participantes. Pueden participar cualquiera persona, es gratis, no hay que pagar nada, no hay que suscribirse, sino enviarme a mi WhatsApp, y muchos de ustedes conocen mi WhatsApp, enviarme su nombre y por vía WhatsApp. Mi WhatsApp es 809-876-8913. Lo voy a repetir, 809-876-8913. Usted me manda ahí con su nombre y se incluye en los participantes. La calidad de los participantes es importante, porque hay participantes que nunca hablan, hay otros que hablan y que tienen propiedad para hablar, para dialogar, para conversar, tanto entre ellos como con el autor. Entonces, estos encuentros virtuales que estamos celebrando los miércoles, que a partir del próximo miércoles vamos a iniciar a las 7:30 de la noche, está abierto a cualquiera persona interesada en los libros, porque lo que vamos a tratar a partir del próximo miércoles son los libros. Y vamos cada miércoles a tratar un libro, no muchos libros, un libro. El libro que vamos a tratar el próximo miércoles se llama La Cultura Dominicana. Entonces yo le voy a explicar por qué escribí ese libro, cómo lo escribí, cuál es el contenido. Naturalmente no vamos a leer el libro entero, un libro tiene más de 300 páginas, pero vamos a leer para dar a conocer el contenido que tiene ese libro. Entonces invito a los amigos y amigas interesados en los libros, en el contenido de los libros, en saber cómo se escribe, cómo se presentan los libros. Todas estas cosas lo vamos a hacer los miércoles a las 7:30 de la noche, hora dominicana, porque hay compañeros de otros países que a veces, Elesier es un compañero colombiano que participó en la penúltima reunión, pero él me dijo, bueno, yo entré a las 7, pero hora de Colombia. Bueno, pero hay diferencias en los países. Entonces, hora dominicana, a las 7:30 hora dominicana. Estos encuentros virtuales que estamos haciendo es para ponernos al día en muchas cosas. Conocer, discutir, dialogar. Si nosotros elevamos nuestro nivel cultural, cada uno de nosotros tiene obligación de dar a conocer en su ambiente, en su familia, con sus compañeros de trabajo, sus compañeros de comunidad, lo que sea, lo que va aprendiendo. Ese es el objetivo. No es solamente discutir con un grupo un tema y quedarnos ahí, sino es una formación para ir reproduciendo las cosas que sean agradables,
que nos sean agradables a nosotros. Las cosas que aprendemos para explicárselo a otros, no importa el nivel escolar, el nivel cultural que tenga. Y los libros, nosotros estamos en una escasez. Primero, no solamente por la pandemia, porque la pandemia lo que ha hecho es que ha agudizado. Hay personas que han tenido el privilegio de tener una biblioteca o de tener libros y ha aprovechado magníficamente esta pandemia leyendo, pero son pocos. La mayoría lo que se pone a ver televisión, o oír radio, ver los periódicos, pero la lectura, leer un libro, interesarse en leer un libro, en ver su contenido, en ver qué es el mensaje de cada uno de los libros. En eso no estamos adelantando mucho. Para concluir, a partir del lunes, el miércoles 11 de agosto 2001, todos los miércoles a las 7:30 vamos a tener encuentros virtuales y vamos a tratar en esta serie de encuentros sobre los libros. Cada miércoles vamos a tratar un libro y vamos a dialogar sobre ese libro y vamos a tener y vamos a ampliar nuestros conocimientos. Así es, pues, agradezco mucho la atención de ustedes y a partir del miércoles 11 de abril los invito a participar en los encuentros virtuales para tratar sobre los libros. Muchas gracias.